Son las 8 en punto de la mañana. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. A continuación, nuestros titulares. Las noticias del día. Continúa la incertidumbre en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El expresidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York, en Manhattan. El opositor venezolano Edmundo González exigió la liberación de presos políticos y el reconocimiento de su triunfo en las últimas elecciones presidenciales de ese país. Los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, piden libertad de Venezuela. China exige liberación de Nicolás Maduro y cuestiona operación de Estados Unidos. El presidente interino José Gerí dialogó por teléfono con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sobre la situación política venezolana. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones confirma 24 fórmulas presidenciales oficialmente inscritas. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. En unos momentos estaremos con más información sobre Venezuela, pero hay que señalar de que ya Nicolás Maduro y su esposa se encuentra ante una corte federal de Nueva York en Manhattan. Al mediodía deben tener su primera audiencia. Pero ¿cuáles son los cargos que se imputan a Maduro? Conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. El caso es llevado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una oficina dentro del Departamento de Justicia, que es, por cierto, famosa por su férrea independencia y sus agresivos enjuiciamientos. La misma Fiscalía presentó una acusación contra Maduro en el 2020 con los mismos 4 cargos. La acusación agrega algunos detalles nuevos y coacusados, incluida la esposa de Maduro, Cilia Flores. La primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en el 2007 para organizar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Se espera que Maduro comparezca en unos momentos. Esto va a ser al mediodía todavía. Podrían pasar varios meses o incluso más de un año antes de que Maduro sea juzgado. Los fiscales podrían llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Se espera que el caso de Maduro sea supervisado por el juez del distrito Arlene Helstein, ya que fue asignado al caso presentado contra Maduro en el 2020. El jurista tiene 92 años, pero se ha mostrado escéptico ante los argumentos de la administración del presidente Donald Trump en otros casos de alto perfil. Recientemente rechazó los esfuerzos para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas bajo la ley de enemigos extranjeros, argumentando que fue invocada de forma indebida por la administración de Trump. Pero a medida que avance el caso, es probable que Maduro busque la desestimación del proceso sobre la base de que es inmune o está protegido contra el enjuiciamiento penal porque es un jefe de Estado extranjero. Hay que indicar que en algunos contextos los jueces han llegado a la conclusión de que los funcionarios extranjeros gozan de inmunidad frente a reclamaciones legales en los tribunales estadounidenses. No obstante, Maduro se enfrenta a una ardua batalla con este argumento debido a su precedente histórico, la invasión estadounidense en Panamá en 1989. La situación está así, entonces Nicolás Maduro y su esposa van a comparecer al mediodía ante este Tribunal Federal de Nueva York. Bueno, ya estamos en comunicación nosotros a esta hora con el señor Harold Forsyth, ex embajador de Perú ante la OEA y ex embajador de Perú ante Venezuela. Señor Forsyth, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Hola Raquel. No he sido embajador de Perú en Venezuela. Fui un joven perdón. Diplomático. He sido embajador del Perú en Estados Unidos. Uh-huh. Bien,
Cuéntenos, por favor. Hoy día la Organización de Estados Americanos anunció la celebración de un Consejo Permanente Extraordinario sobre Venezuela. La OEA incluso también va a tener una reunión mañana para abordar justamente la situación de ese país. ¿Qué podrían pasar en estos organismos internacionales? ¿Qué podrían decidir, señor Forsyth? Bueno, refiriéndonos, Raquel, expresa la OEA, que es lo que tú has mencionado, ¿no? Eso no tiene ninguna utilidad ni va a significar nada. La OEA está absolutamente debilitada. Venezuela tampoco pertenece a la OEA, muchos años que dejó de pertenecer. Estados Unidos es el principal sostén económico de la OEA. Entonces, no tiene la capacidad formal para actuar en este terreno, ni va a ocurrir. La OEA está en un problema bastante serio. ¿Y Naciones Unidas? Eso sí es importante. Hoy día se reúnen, ¿no? De urgencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hoy, que son 15 países. Últimamente se ha renovado 10 de ellos y los otros 5 son miembros permanentes desde que se fundó la ONU. En consecuencia, habrá que ver si se presenta un proyecto de resolución, quienes lo avalan. Me refiero a los 5 miembros permanentes, Rusia, China, Francia, Inglaterra. Bueno, y el otro es Estados Unidos, que si hay un proyecto de resolución que no le conviene a sus intereses, obviamente lo va a vetar. Pero esta sesión del Consejo de Seguridad nos va a dar una señal de la reacción internacional en términos formales ante lo ocurrido en Venezuela. Porque hasta el momento lo que se sabe es que los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá se pronunciaron a favor de la libertad de Venezuela. En tanto, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han rechazado las acciones militares y además de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. China está pidiendo la liberación de Maduro. Ahora, me sorprende incluso que la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, condenó la intervención estadounidense afirmando que la soberanía de los estados nunca es negociable. Existían 1000 razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico y autoritario, pero la soberanía de los estados nunca es negociable. Su comentario. Bueno, es comprensible lo que dice la señora Le Pen, porque lo que ha ocurrido en Venezuela no tiene nada que ver con izquierda ni con derecha, en lo absoluto. En consecuencia, el hecho de que sea la señora Le Pen una militante de la ultraderecha no choca con la posición que acaba de señalar. Ahora, expertos jurídicos plantean preguntas sobre si la operación fue legal o no. Bueno. ¿Sí? ¿Nos escucha? No pude escuchar lo último. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Si bien la mayoría reconoce que Nicolás Maduro era un dictador, que no respetó los resultados de las elecciones presidenciales, que cometió abusos contra la oposición y contra todos los ciudadanos que se atrevían a protestar contra su régimen, inmediatamente ha surgido si esta operación militar, si esta intervención fue legal. Bueno, pero lo que ocurre es que tal como están el mundo ahora, últimamente, en este mundo tan disparatado e incoherente y tan de alto riesgo en que nos toca vivir a los seres humanos, ya el tema de si es legal o no empieza a ser secundario. Lo cierto es que es un hecho real y en consecuencia podemos estar asistiendo al nacimiento de un nuevo orden internacional en el cual la legalidad puede pasar a tener un significado secundario. Por eso decía, vamos a ver qué dice ahora el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y bueno, la legalidad significa no solamente si procede o no una operación de este tipo, sino qué pasa con los derechos humanos.
que son la El, clave de la política entre los estados. Pero como digo, esta es una realidad y el mundo va a tener que adaptarse a estos cambios acelerados en lo que posiblemente, Raquel, se esté gestando un nuevo orden, en el cual el tema de si algo es legal o no puede pasar a ser secundario. Ahora, usted ha sido embajador de Perú en Estados Unidos. ¿Esta operación militar debió contar con la autorización del Congreso norteamericano? Bueno, eso mejor lo diría un jurista norteamericano. No soy jurista y tampoco norteamericano. El, Corresponderá al Congreso de los Estados Unidos pronunciarse en ese sentido. Hay evidentemente una serie de salvaguardas y una serie de situaciones que le dan márgenes al cultivo en los Estados Unidos, pero en realidad no estoy capacitado en este momento para responder esa respuesta con exactitud. Creo que nadie en el Perú lo esté. Este es un tema de una legalidad muy compleja del Congreso de los Estados Unidos que seguramente se va a dilucidar en los próximos días. Ahora, ¿no se está sentando un peligroso precedente para la región? Bueno, precedente, ciertamente, claro que sí. Lo que pasa es que la región en los últimos tiempos es solamente un espacio geográfico. La Constitución de 1979, que los peruanos estábamos convidados a avanzar en la creación de una comunidad latinoamericana de naciones. América es solamente, pero en el cual no nos une nada, estamos absolutamente y lo que es peor, no tenemos interés en trabajar unidos tampoco. Por eso es que es difícil decir, se ha sentado claramente un precedente para la región, pero eso parece no preocupar a la mayoría de países. En consecuencia, se está haciendo un nuevo orden. Sí, y en esta nueva realidad vamos a asistir al imperio del que puede, y el que puede. Esa es la realidad. Porque Donald Trump ha hablado no solo de Cuba, sino también de Colombia. Sí, claro. Ha hablado de todo eso y ahora tengo entendido que ha vuelto a hablar de Groenlandia, ¿no? El presidente de Venezuela es muy importante porque a diferencia de Panamá en 1989 y en Grenada en 1983, me parece. Venezuela se trata de un país gigantesco, es un país enorme, la verdad. Yo en mi juventud pasé casi 5 años allá. Mis 2 hijos hombres nacieron en Venezuela, es un país que conozco y quiero muchísimo, la verdad. Y le deseo ciertamente lo mejor, es un pueblo maravilloso. Pero eso es un país inmenso y muy difícil de conducir y muy difícil de gobernar, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, un presidente. ¿Perdón? Sí, el presidente y Marco Rubio han señalado que van a manejar Venezuela, pero ¿qué se entiende? Ellos han dado diversas declaraciones, incluso Marco Rubio ha tenido que precisar lo que dijo el presidente norteamericano en esta conferencia de prensa, pero van a ver el tema del petróleo, van a ellos asegurar, dice, de que sus autoridades hagan lo que ellos dicen. ¿Qué significa que Estados Unidos maneje Venezuela? ¿Quién en estos momentos está gobernando ese país? No creo que ningún observador internacional esté en condiciones de responder esa pregunta. Esa pregunta por los $1.000 millones de dólares, la verdad. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a conducir un país tan grande? ¿Cómo se va a sostener eso? Que son las mismas autoridades del chavismo. La señora Rodríguez aparentemente ha asumido la presidencia, pero ¿cómo va a poder gobernar de acuerdo con lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que tiene que hacer lo que se le indique? Es una cosa, y el Congreso, la Asamblea venezolana, ¿no? Todos los gobernadores de los estados, los miles y los centenares de embajadas que tiene Venezuela en el mundo entero,
se hace muy difícil de entender cómo va a venir ese proceso que supongo que se va a aclarar en los próximos días. Pero lo de Cuba es una mención interesantísima por un hecho concreto. Ningún país puede vivir sin energía, imposible, porque la energía es lo que nos da calor si es necesario y es lo que nos da combustibles para la producción y la locomoción. Estamos viendo en Cuba, hemos visto con horror los continuados porque la infraestructura eléctrica está en muy mal estado y obras enormes para echar combustible en los vehículos, no solamente en los vehículos, los pasajeros, en los vehículos que son elementos de producción. No, pero yo le preguntaba sobre el presidente, si me permite, preguntaba sobre el presidente que marca, porque existiría con todo esto la posibilidad de que Donald Trump decida intervenir otro país, decida intervenir Colombia, decida intervenir México, decida intervenir Cuba. ¿Existe esa posibilidad ahora con lo que ha hecho? Estaba justo terminando de mencionar el caso de Cuba, tu pregunta. Cuba que ya tenga acceso al petróleo, ni de Venezuela ni de nadie, porque es una zona de mucho riesgo y Cuba está totalmente rodeada por agua. Y en Cuba está una base norteamericana que es de Guantánamo, que tiene más de 100 años de instalada allí. En consecuencia, lo que pueda pasar no a mediano, sino a muy corto plazo es verdaderamente un desplome. Haga o no haga nada Estados Unidos, sin energía no puede estar. Y en cuanto a las otras intervenciones, todo puede pasar en el mundo actual. Lo veo muy improbable, tanto que lo descartaría porque se trata de países demasiado grandes y demasiado fuertes, donde funciona además un Estado de Derecho en ambos casos. El caso de Maduro estaríamos hablando de lo que era una dictadura absolutamente abusiva, ¿no? Y con el repudio universal. Pero el problema no es solamente, como lo ha dicho el legítimo presidente electo de Venezuela, de Urrutia, no es solamente la caída de Maduro, muy bien, sino es el régimen. El que tiene que derrumbarse es el régimen. Porque Maduro finalmente era una sola pieza, pero si se va a ir Maduro y van a seguir los mismos personajes, tendremos que ver hacia dónde apunta eso a corto plazo, ¿no? Claro, porque lo que ellos dicen que este proceso de transición va a ser con la señora Delcy Rodríguez. Ha descartado a la señora María Corina Machado. Y eso que desde el exilio, el señor Edmundo González dice que se respeten los resultados de las elecciones del 2024 en Venezuela. Y lo dice María Corina Machado también, Premio Nobel de la Paz. Pero por eso, así todo es una nebulosa en realidad. Nadie en el mundo va a poder precisar el desarrollo inmediato. Una opinión personal. No veo cómo pueda sostenerse Delcy en el gobierno. No veo cómo. Con su hermano también de la Asamblea Legislativa de Venezuela. No me hable esa opción ni sostenible en el tiempo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador Harold Forsyth, por estas declaraciones a Vital Noticias. Muchísimas gracias. Son las 8:19. Pausa, ya volvemos.